Hola, buenos días. Estamos aquí en una pequeña sala que tenemos en el Ciclos Gladiolos. Mi nombre es Elena Suárez Bonnet, soy profesora y docente del centro y voy a presentar un pequeño tutorial inicial del procesador de tejidos automático que tenemos. Bueno, lo primero que voy a hacer antes de explicar cómo funciona el procesador es encenderlo en una tecla que es el encendido y está aquí detrás. Es un simple on-off. Lo primero que notamos es que tenemos un panel activado. No vamos a hablar del panel en este tutorial, sino del proceso general que realiza el procesado de tejidos. Para eso se necesita otro tutorial. El procesador de tejidos, como vemos, automático, es un aparato complejo y es un aparato que tiene forma de carrusel. Lo voy a cerrar. El procesador de tejidos es un elemento imprescindible para trabajar en anatomía patológica. Y, como vemos en el paso número 1, es un equipo que se encarga de deshidratar automáticamente las muestras, luego preimpregnarlas y luego infiltrarlas para que se puedan posteriormente tratar en el microtomo. Como vemos, las muestras biológicas deben remitirse a los laboratorios para ser talladas de una manera concreta. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos unas muestras en formaldehído y ese formaldehído es el líquido que fija. La fijación es el paso más importante del procesamiento tisular. Si la fijación no se realiza de manera correcta, como vemos en esa foto y como vemos en estas muestras, ¿vale? No tiene sentido el procesado de la muestra y la muestra fracasa. El formaldehído tiene que cubrir la muestra que nos remiten del laboratorio y el volumen de formaldehído debe cubrir, para que el formaldehído penetre, toda la muestra. Como ya habrán visto en teoría, el formaldehído debe de cubrir la muestra de una manera completa. Por lo tanto, hay una serie de volúmenes específicos que se deben utilizar y estos volúmenes son 10, 20 o 5. 20%. El formaldehído debe estar en el 20% más de la muestra, o sea, debe de cubrirla completamente. No deberíamos de tener una muestra como esta, en la que el formaldehído deja piezas al descubierto. La fijación se realiza con formaldehído, fijador más usado hoy en día. Lo más frecuente es utilizarlo en disolución al 4%, junto con otros fijadores, como por ejemplo el líquido de Bowen, otro tipo de líquidos, tetraóxido de osmio, se suele utilizar. Es importante que las soluciones tamponadoras tengan una osmolaridad parecida a la del tejido que se pretende fijar. La deshidratación de la muestra se realiza mediante la inmersión de esa muestra en unas concentraciones crecientes de etanol. Es decir, podemos empezar de alcohol 70 a alcohol 96 y alcohol absoluto en las diferentes jarras que tenemos en el procesador de tejidos. La infiltración tendrá lugar con parafina líquida. El procesador de tejidos que tenemos en nuestro centro tiene 12 cubetas. Estas cubetas que vemos aquí, las 12 cubetas, tienen los líquidos que yo acabo de comentar. Son 12 estaciones que se van a mover en el sentido de las agujas del reloj y que van a contener los líquidos que hemos dicho. El primero va a ser formaldehído, que es el líquido en el que vienen las muestras fijadas y en el que, tras tallarse e introducirse en diferentes casetes, se introducirán en una rejilla o cesta portamuestras con los tejidos. El primer paso que tenemos que hacer es introducir el cestillo
en la cubeta número 1. Se puede usar más de una cesta y en este caso el panel de control tendrá que ser programado de una manera diferente que en el caso de que haya 2 cestas. Hay 12 vasos y los 12 vasos contienen diferentes solventes. En el vaso número 1 y número 2 puedo introducir formaldehído. En el vaso número 3, alcohol 70. En el vaso número 4 y 5, alcohol 96. En el 6 y 7, alcohol 100%. En el 8, 9 y 10, silol, que es un solvente imprescindible para el aclaramiento y hacer que la fase alcohólica y la fase parafínica sean completamente compatibles. Es imprescindible el silol. Finalmente, en las últimas 2 cubetas tenemos parafina. Este tipo de programa puede ser modificado de diferentes maneras, incluso con sustitutos no tóxicos de los solventes que acabo de nombrar. Un llenado alternativo con sustitución de los tóxicos podría ser vaso 1 y 2 formaldehído, vaso 3 agua, vaso 4 y 5 el sustituto de los solventes alcohólicos Otix Shaper y vasos del 6 al 10 Otix Plus, que es un sustituto alternativo al silol. Finalmente, en las cubetas que tenemos aquí, la 11 y la 12, introducimos parafina, que es el paso final de embebido en la misma. Esto es imprescindible para que los tejidos se mantengan de la manera más óptima para poder ser luego cortados al microtomo. Como información de seguridad, vemos que las cubetas de líquido tienen, y los vasos de reactivos o solventes, pueden llenarse hasta un máximo o un mínimo. Ese máximo es de 1,8 litros y, sin embargo, como la capacidad de las muestras que tenemos puede ser de 100, si lo tenemos completamente lleno, no debemos de llenar en la jarra hasta su máximo, intentando que sea el mínimo 1,2 litros de reactivo. Cualquier solvente derramado ha de recogerse inmediatamente. El carrusel no debe de girarse a mano. El carrusel tiene un movimiento en el sentido de las agujas del reloj del 1 al 12. Por lo que tanto, si intentamos moverlo de manera manual, podemos hacer un daño importante al mismo. Una mejor y más rápida infiltración de los diferentes solventes va a realizarse gracias a que el carrusel es capaz de bajar y subir en agitación constante mientras cambia de cubeta a cubeta y el tiempo que dura en cada cubeta. Eso hace que la penetración de los solventes sea mayor. Esta función de agitado o de movimiento ascendente y descendente se puede quitar o poner en cualquier momento del procesado. Cuando la cesta del procesador de tejidos se queda arriba, sube y cambia a otra cubeta, se queda durante 60 segundos en esa posición. De esa manera se minimiza el arrastrar solvente de vaso a vaso. El procesamiento tisular termina en el vaso 11 y 12. Estos vasos contienen parafina líquida. Estos vasos son especiales, no son de vidrio. Están conectados a una fuente que encontramos aquí detrás. Incluso se podría colocar otro vaso más de parafina. Y este paso de procesamiento dura al menos 3 horas. La parafina, como vemos, se está derritiendo ahora mismo porque el procesador está encendido y la temperatura está aumentando, con lo cual la parafina se disuelve. El procesamiento, como vemos,
Se acaba en estos pasos y ya la parafina está licuada. Otra información de seguridad que tiene que ver con los vasos 11 y 12 es que esta conexión a la red por los dos cables que mantiene la temperatura es importante mantenerla controlada. Es la que mantiene la parafina líquida. Si se produce un fallo de corriente, también al tratarse de programas de larga duración y generalmente nocturnos, las muestras son protegidas contra la desecación. Si ocurre un fallo, estas cestas portamuestras descienden automáticamente a la cubeta o a la estación en la que se encontraba. Todas las funciones de este equipo se manejan a través del panel de control. Este panel de control es una pantalla de cristal líquido en la que se introduce y se indican diferentes parámetros. Lo primero será ajustar la hora real para saber cuánto van a durar los diferentes programas que le asignemos y que tendrán cada uno un número y se grabarán en la memoria. El procesador de tejido, finalmente, es un procesador que debe dejarse programado para un funcionamiento de hasta 13 horas. Por lo tanto, es lo indicable, lo mejor es hacerlo al final de la jornada laboral con todas las muestras talladas en el día. Un programa tipo puede durar hasta 13 horas. 12 horas y media dura